En mayo de 2026, una familia salió a Japón de vacaciones, pensando que sería un viaje inolvidable. Pero unos días después de haber llegado al país, una discusión familiar desencadenó una serie de sucesos que terminaron por llevar a una tragedia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Japón, el de James Weston. Acompáñenme a ver todos los detalles. James Weston Higginbotham, a quien todos llamaban Weston y como nos referiremos a él en este video, nació en Estados Unidos, específicamente en Alabama alrededor del año 2006. Creció en un hogar tradicional formado por su madre Nancy, su padre Kate y su hermano menor. Cuando estaba en la primaria se hizo amigo de un niño japonés llamado Hiyu Shiraki, y durante algunos años fueron casi inseparables. Pero tiempo después Hiyu y su familia volvieron a Japón. Eso sí, él y Weston mantuvieron siempre el contacto. El tiempo fue pasando y después de finalizar la escuela secundaria, Weston comenzó a estudiar ingeniería en biosistemas, una carrera vinculada al medio ambiente, la sostenibilidad y los recursos naturales, algo que encajaba mucho con su personalidad, ya que sus seres queridos lo describieron como un joven amable y tranquilo. A raíz de su fuerte interés por los temas medioambientales, tenía una mirada muy crítica sobre el impacto ecológico de la tecnología y del consumo moderno. De hecho, como parte de esa filosofía, en 2025 se hizo vegano. Just amazing person that everybody loves. Por otra parte, Weston también era muy curioso y acostumbrado a pasar horas investigando sobre animales, ecosistemas y conservación ambiental. Y a esto se le sumaba otra gran pasión, viajar. Le fascinaba conocer culturas distintas, recorrer paisajes naturales y explorar lugares muy alejados. En ese sentido tenía mucha experiencia haciendo caminatas, excursiones de montaña y senderismo en general. Incluso había viajado a varias zonas de Europa para hacer distintas rutas y parecía que estaba muy acostumbrado con todo esto. Así, en el año 2026, a sus 20 años, Weston era un joven muy tranquilo. Tenía una vida, vamos a decirlo así, normal y muchas metas en mente. En el mes de mayo de ese año, su familia decidió hacer un viaje familiar hasta Japón. Esto debido a que el hijo menor había obtenido muy buenas calificaciones y se había graduado de la escuela secundaria. Y la tradición familiar era que cada vez que alguno tenía un gran logro podía escoger el lugar de vacaciones. Así las cosas, todos estuvieron de acuerdo con el destino y se emprendieron en la aventura. La idea era recorrer distintas ciudades, conocer la cultura y pasar juntos como familia unas semanas inolvidables. Para Weston, aquel viaje parecía encajar prácticamente con todo lo que le apasionaba, y además había otro motivo especial más allá de la graduación de su hermano. Al final podría ver de nuevo a su viejo amigo Hiyu, por lo cual contactó con él, le dijo que iría a Japón y para ese momento ellos ya llevaban 7 años sin verse, así que los dos comenzaron a esperar de manera muy especial la fecha de la llegada de la familia. Se sabe que la familia de Weston llegó a destino el 22 de mayo de 2026 y se dispusieron a conocer. Incluso en uno de los días que estuvieron en el país, él se encontró con su amigo Hiyu, cenaron en un restaurante y hablaron sobre su vida y la familia. En este contexto todo parecía dar a entender que el viaje terminaría de una manera especial. Ya el 29 de mayo, una semana después de la llegada de la familia y luego de recorrer juntos varias ciudades, llegaron a Kioto, una de las últimas paradas de su itinerario. Sin embargo, ese día, luego de una discusión, Weston dijo que quería pasar un tiempo solo. Así que mientras sus padres y su hermano visitaron un templo cercano, él se quedó en el hotel y luego de esto salió a recorrer la ciudad por su cuenta. Nada de esto parecía extraño. Pero con el paso de las horas, la familia comenzó a notar que Weston no respondía a los mensajes ni las llamadas. No se trató de comunicar con ellos en ningún momento y ya era bastante extraño. Si bien, como le repito, habían tenido una discusión, no era normal en él desaparecer de esa forma. Y ya en ese momento comenzaron a preocuparse mucho. La familia entonces trató de comunicarse con Hiyu, pensando que tal vez Weston, al estar enfadado, se había ido con él.
Pero cuando hablaron con el chico, él les dijo que no sabía nada de su amigo y fue él mismo quien de nuevo intentó ponerse en contacto con Weston. Un tifón se aproximaba a la región y quería alertarlo, y además de eso también quería decirle que su familia quería continuar el viaje con él. Al principio todo les parecía tal vez una simple demora, pero poco a poco la desesperación de la familia se hizo más palpable. Finalmente, durante la madrugada del día siguiente, fueron a la policía para denunciar la desaparición de Weston de manera oficial. Rápidamente se emitió una ficha de búsqueda con toda la descripción física de Weston y la ropa y las cosas que llevaba ese día. Paralelamente, las autoridades no se quedaron esperando información de las personas, sino que comenzaron a hacer su propia investigación. Y gracias a esto pudieron dar con varias cámaras de seguridad, en las cuales se puede ver a Weston saliendo del hotel camino a su paseo de una manera muy tranquila. Las imágenes lo muestran caminando solo por las calles de Kioto con una aparente normalidad. En un momento incluso fue captado ingresando a una ferretería, aunque nunca quedó claro si compró algo en el lugar ni exactamente cuál era su destino, pero sí que varias cámaras lo registraron en la ciudad. También se le pudo ver en la estación central. Y aproximadamente 2 horas después de estar en la estación, volvió a aparecer en un sector ubicado en las afueras de Kioto, cerca de algunos senderos y caminos que conducen a áreas montañosas. Fue después de eso que su rastro se perdió. Una de las hipótesis que se comenzó a manejar en ese momento fue que Weston se quería ir a las montañas solo durante unos días, pero realmente él solo se había llevado $62 en efectivo, y si bien no se pudo corroborar que había comprado en la ferretería, realmente $62 no alcanzaba para muchas cosas como para sobrevivir en la montaña. Además de eso, también se supo que él había avisado a su familia antes de salir que su celular tenía poca batería, por lo cual ellos tampoco creyeron o vieron factible el hecho de que Weston quisiera irse días a la montaña sin comunicarse con ellos o hacerles saber que estaba bien, por lo cual si bien las autoridades pensaban que esta línea era bastante factible, para la familia no lo era. Aún así, las investigaciones continuaron. Fue en ese momento que las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda lo más rápido posible, pero se encontraron con un problema que no era para nada menor: las fuertes lluvias provocadas por el tifón, y esto hizo que las tareas se complicaran seriamente. Los caminos estaban resbaladizos, las zonas eran inestables y el terreno se había vuelto especialmente peligroso. Por otra parte, también comenzaron a circular distintas versiones sobre las horas previas de Weston a su desaparición. En una publicación realizada por su madre y que más tarde eliminó, la mujer había manifestado su preocupación por ciertos elementos que Weston había comprado en la ferretería. Cuando algunos usuarios le preguntaron a qué se refería, ella simplemente dijo que era una situación muy preocupante. Sin embargo, con el correr de los días, la mayoría de medios y portales terminaron difundiendo otra versión de los hechos, dada de nuevo por la misma madre de Weston. Y desde entonces, esa sería la que se convertiría en la explicación más extendida y aceptada públicamente. Y es que según reportes, la discusión que Weston había tenido con su familia antes de quererse separar de ellos había sido específicamente con su madre, y había sido por un tema que para muchos puede parecer normal, pero a él no le parecía nada ético: el uso de la inteligencia artificial. Weston se dio cuenta que su madre había utilizado distintas herramientas para poder planificar el viaje, saber a qué hora salían los transportes, en qué hoteles quedarse, en qué restaurantes comer, y a él no le parecía nada ético porque le comenzó a hablar sobre el impacto ambiental. Ella realmente no le hizo mucho caso y esto fue lo que provocó la discusión, así que muchas personas pensaron que en ese momento su madre se sentía muy culpable y por eso estaba haciendo distintos tipos de publicaciones en las redes sociales. Sea como sea, de nuevo la investigación seguía, y para las autoridades japonesas lo más importante en ese momento era encontrar a Weston con vida, pero también proteger a los suyos. Como les digo, el tifón estaba afectando mucho la búsqueda, así que comenzaron a tomar decisiones muy difíciles. En ese momento, algunos de los grupos que estaban buscando a Weston y realizando tareas de rescate decidieron parar, y no volvieron hasta que las condiciones meteorológicas mejoraron. En ese momento también ya habían llegado al país algunos agentes del FBI y realizaron un operativo en conjunto con autoridades japonesas para encontrar a Weston. En paralelo, los padres del joven comenzaron de nuevo a publicar en redes sociales. Ponían videos y actualizaciones constantes con la esperanza de ampliar la difusión del caso y conseguir cualquier información que les pudiese ayudar. Hello everybody, we are going to try to give a daily Facebook update on our search and rescue for Weston.
Para ese momento ya había decenas de rescatistas, perros rastreadores y helicópteros viendo la región intentando encontrar cualquier indicio de Weston, pero la angustia de la familia era evidente. Y a eso se sumaba otro problema, que según denunció la propia madre de Weston, algunas informaciones erróneas comenzaron a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación. And we also want to talk about the misinformation that is flowing out there. Y es que según ciertos portales de noticias, para la policía japonesa era muy probable que Weston se hubiese marchado de manera voluntaria. That the police have been quoted that it was a high probability that Weston left on his own. Pero según la madre del joven, las propias autoridades aclararon personalmente que ellos nunca habían hecho esas declaraciones. Yesterday, the police, 4 policemen came and they absolutely did not say that. La familia entonces sacó un comunicado para desmentir todo esto y agradecieron también todo el apoyo que distintas personas les habían dado. Otra persona que comenzó a hablar con los medios y en las redes sociales fue Hiyu, el amigo de Weston. Él dijo que la noche que habían pasado juntos lo había visto muy tranquilo y muy entusiasmado por conocer Japón y muchos otros lugares, y además de eso por estar cerca tanto de sus padres como de su hermano. Entonces para él tampoco era probable que él se hubiese querido ir por su cuenta a medio viaje. Dijo que también habían hablado de política, inteligencia artificial y otros temas de actualidad. Y en un terreno más personal, Weston también le contó sobre el veganismo. Además de eso, quiso tocar un punto muy importante, y es que para este momento ya en redes sociales se estaba cuestionando mucho la relación entre Weston y sus padres. Hiyu manifestó que en esa conversación el chico le dijo que eran muy felices juntos y que se llevaban muy bien, y que no había señales de conflicto en la familia. Hiyu también explicó que él no lograba entender qué había ocurrido, pero que para él Weston era una persona que se fuera de manera voluntaria. Lo describió como alguien tranquilo y muy racional, y además hizo un pedido urgente para que el caso comenzara a difundirse también en otros países y regiones, y la gente no olvidara el hecho de que su familia todavía lo estaba buscando. Y es que aunque Japón suele considerarse uno de los países más seguros del mundo, también se señaló que algunas zonas cercanas al lugar donde había sido visto por última vez eran muy aisladas o difíciles de acceder. Y además de eso, Weston no tenía mucho conocimiento del idioma local, por lo cual hubiese sido muy fácil para él perderse. Por esa zona se estima que han desaparecido muchas personas, porque está rodeada de bosques, montañas y senderos naturales que alguien tiene que conocer para poder caminar. No se puede hacer una caminata muy tranquila, a pesar de que Weston tenía mucha experiencia. Realmente no se sabe ni siquiera si llevaba un mapa. Además también todo el mundo estaba muy preocupado porque, de nuevo recordemos que estaba el tifón y todas las lluvias que se habían dado en ese momento. Así se continuó difundiendo el caso y se continuó participando en distintas búsquedas de manera activa. Además de eso, también muchos vecinos del lugar comenzaron a ayudar a las autoridades, y un equipo de rescate privado que contrató la propia familia también se unió a las búsquedas. Ya con el paso de los días y con tantas personas trabajando en tantas áreas diferentes y sin tener noticias, el caso comenzó a cambiar, o al menos la percepción que se tenía. Si bien durante las primeras horas de investigación todo el mundo esperaba encontrar a Weston con vida, ya para ese momento las esperanzas comenzaban a bajar, y muchas personas creían que ya el chico seguramente no estaba con vida. Si bien tal vez había tenido algún accidente o le habían hecho algo, ya había pasado demasiado tiempo y, como les digo, las esperanzas comenzaban a sucumbir. No se tuvieron más noticias sino hasta el 6 de junio de 2026, cuando poco antes de la medianoche Nancy, la madre de Weston, anunció en sus redes sociales que un grupo de voluntarios había encontrado a su hijo sin vida. Según la mujer, el hallazgo se había producido en una zona montañosa ubicada a las afueras de Kioto. Expresó el dolor de la familia y dijo que era imposible decir cómo se sentían, y aseguró también que no podían imaginar su vida con él. Además, también agradeció a las personas de Estados Unidos, Japón y el resto del mundo que habían compartido la historia de su hijo, que habían orado por su familia y les habían brindado apoyo. Y ahora bien, siendo este caso tan relevante, las personas quieren saber algo. ¿Cuál fue la causa de muerte de Weston? ¿Fue un accidente, como la mayoría cree ahora, o hubo otra cosa, hubo alguien más involucrado? Para el momento en el que estoy grabando este video, todavía no se sabe la causa de la muerte del joven, y las autoridades dijeron que los análisis forenses pueden tardar todavía unas semanas más. Lo que sí se sabe es que esta historia terminó como nadie quería, encontrando al joven sin vida.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, un joven, una familia que se fue de vacaciones y no esperaban que las cosas terminaran de esta manera. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo esto, sobre la discusión que tuvieron Weston y su madre sobre el uso de la inteligencia artificial, y pues díganme qué han pensado del caso, lo siguieron en su momento. Todavía se están esperando los análisis forenses, así que cualquier actualización importante se la traeremos por acá. Ahora sí, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.